Soriano 1268, 099-63-1526. Presenta Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Bueno, las cifras varían año a año, pero las últimas de que se disponen no son muy distintas a las del año anterior, pero indica que 169 niñas menores de 14 años quedaron embarazadas. Es una información de la que dispone el Ministerio de Salud Pública. Si se toma en conjunto el embarazo adolescente e infantil, desde los 10 años hasta los 19, hay 7.900 embarazos infantiles y adolescentes por año en nuestro país. Esto es algo que vamos a hablar con nuestras invitadas, María Inés. Es un gusto darle la bienvenida a mi izquierda a la doctora Gabriela Garrido, psiquiatra de niños y adolescentes, profesora agregada de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica del Hospital Pereira Rosell y presidenta de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros la doctora Estela Concelo, que es ginecóloga, que es obstetra, coordinadora de la Unidad de Niñas y Adolescentes del Hospital Pereira Rosell y de alguna manera también, si no recuerdo mal, precursora por lo que significa empezar a trabajar en nuestro país con una ginecología que tuviera que ver con la especificidad de la adolescencia, o sea, la mujer que no es mujer, la niña que no es mujer, y de hecho ese territorio en el que, bueno, no se hacía una mirada específica y una instrucción también a ustedes, a los médicos, a cómo trabajar ese tema, cómo tratarlos. Que además tiene una expresión estadística significativa, ¿no? Sí, no, ni hablar. Nosotros empezamos, es un horror decir cuándo empezamos porque revela muchas cosas, pero en los años 90 empezamos, 89, 90 empezamos con el primer grupo que atendía adolescentes en el Pereira Rosell, niñas y adolescentes. Y se abrió un camino de a poquito, costó mucho, hasta el día de hoy, porque entendíamos que esa población no estaba siendo bien vista ni por la pediatría ni por la medicina de adultos. Claro. Entonces, junto con las otras cátedras, psiquiatría, pediatría, nos juntamos y hicimos un grupo que, bueno, fue creciendo hasta el momento actual. Luego, por suerte, el Ministerio, el Estado, permitió que se universalizara, es decir, que no estuviera metida solo en el Pereira Rosell, sino que obligó prácticamente al país a tener un grupo de médicos y de profesionales que estuvieran relacionados a la salud en cada institución, pública y privada. A mí me preocupa lo físico, pero sin lugar a dudas a mí lo que más me preocupa es lo psicológico. Porque lo físico sí, sé que hay una madurez corporal que no está lograda, que son cuerpos que todavía no tienen la adultez. Creo que eso es como cuando hay un accidente, las chapas se arreglan. Pero estamos hablando de algo mucho más importante y en ese caso estamos hablando de niñas que tienen que tomar decisiones que muchas veces son sugeridas y seguramente descuento con la mejor intención. Ni que hablar cuando no hay buenas intenciones o hay otras cosas incidiendo, ¿no? Pero hace bien poquito, hablando de neurología a raíz de la Semana del Cerebro, se nos explicaba por los técnicos, por ustedes, cuándo lográbamos tener madura la corteza cerebral para tomar determinadas decisiones. Y se hablaba de después de los 20. Y sin embargo estamos hablando de que hay niñas que están... que potencialmente pueden decidir algo tan importante. Es muy difícil el trabajo de ustedes ahí, ¿verdad? Todos tironeamos de ustedes. Sí, claro. Bueno, primero yo quería tomarme un tiempito para decir que este fenómeno, porque adquiere un poco esa característica, ¿no?, en nuestro país de la alta frecuencia del embarazo en adolescentes tempranas y en adolescencia en general. Primero que no es nuevo, que hace muchas décadas que las tasas de fecundidad en este rango de edades sabemos que es alta, es más, no crece demasiado, pero es de las que más crece. Entonces, eso primero no es un fenómeno de los últimos tiempos. Por otro lado, que tiene que ver con muchas otras cosas también sociales.
Entonces, no se debe pensar solo como aislado en estas características. Como decía Marinés, por supuesto, sí tenemos, y lo constatamos en el hospital, ciertas formas en que se va corriendo la edad en que el embarazo aparece, ¿no? Quizás esto sí a edades más tempranas. A la vez, en esta pregunta que tú me hacías, el tema de la toma de decisiones, sí, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos un nuevo código, un código del 2004, ¿verdad? Bien. Sobre niñez y adolescencia, que incorpora conceptos nuevos sobre sujeto en desarrollo, claro, sobre la capacidad de decisión y de autonomía, ¿verdad? Y de la capacidad progresiva del sujeto. ¿Sí? Bien, y en esa capacidad progresiva del sujeto de repente hay que poner un parate. En esa capacidad progresiva no están hechos cortes. Claro. Sí, se estipula que antes de los 12, después de los 12, como un límite, ¿verdad?, para el ingreso a la adolescencia. Ahora, doctora, ¿cómo es una niña de 12 años embarazada? ¿Qué dice, qué siente, qué transmite? ¿Cómo ve su propio futuro? Lo que quiero expresar es que no tenemos una niña de 12. No, me refiero a la experiencia clínica. Tenemos situaciones singulares siempre. Ajá. Claro. Y a la cual, con esta normativa y estos conocimientos más o menos generales, tenemos que buscar, a partir del trabajo de los equipos, buscar cómo acompañar en ese proceso de la decisión. Primero saber si está habilitada para decidir. Lo que decías tú es tal cual, es muy difícil, porque no es solamente capacidad intelectual, ¿verdad? Nosotros podemos entender que esa adolescente o esa niña entiende, que puede razonar ciertas cosas, pero eso es un poco difícil a decir, tiene los recursos para tomar las decisiones. ¿Cómo suele plantearse? ¿O qué cosas han escuchado ustedes, han tenido que asistir, que ayudar? ¿Qué tipo de... ¿Cómo se visualiza a sí misma? Tanta diversidad como que a veces no tienen la posibilidad de transmitir lo sucedido. Claro. Su condición de embarazo, de cómo se llegó a eso. Y más difícil es a veces darse cuenta cuál es su deseo. Claro. O sea, porque uno de alguna manera, el lugar donde nosotros estamos ubicados, trabajando en el equipo, es ir un poco más allá de las verbalizaciones directas. Bien. Ir un poco más allá de la opinión del día, porque además la opinión del día va cambiando. Cambia. Puede ir cambiando. Entonces, es tratar de aproximarnos junto con la adolescente y en lo posible con la familia de dónde está el deseo y dónde están las posibilidades de ella y de mejor cuidado también de el bebé. ¿Y ustedes cómo hacen ante un cambio? Porque ustedes se toman un esfuerzo, tienen una charla durante una tarde, hacen una consulta con una jovencita y bueno, y quedamos en esto. Y al otro día... Son varias situaciones que se o nos al plantean, rato, ¿no? ¿verdad? Claro. En todos estos años estamos hablando de 12, 13 años. La mayor parte de los casos que ha asistido a nuestra unidad, hay un porcentaje grande de niñas de 12 años que han quedado embarazadas por violación, ¿verdad? Entonces, en general vienen acompañadas por sus progenitores o el adulto a la cual la acompaña y se decide en conjunto poder interrumpir. Lo vienen pidiendo. ¿Y llegan a tiempo? Bueno, a veces sí, a veces no, porque ustedes recuerdan que la ley es hasta las 12 semanas o hasta las 14 en el caso de violación. Pero hay otras niñas que vienen, que llegan, y por eso yo estoy de acuerdo con la colega. Hay 12 años y 12 años, ¿no? Claro. Todos los 12 años no son igual, que manifiesta rotundamente que no quiere interrumpir el embarazo. ¿Qué hacemos nosotros? En general tratamos de convocar a un adulto, pero muchas veces no hay adultos. Claro, o sea que nos ha tocado chicas llegan solas a la consulta. Que la madre, por ejemplo, dice, y vive en la calle, si yo no puedo con ella. ¿Qué hacemos entonces? Porque la niña es vista por todo el equipo. Claro. Vaya si consultamos con psiquiatría infantil, con psicología, con pediatra, ¿verdad? Que la pueden entender mucho mejor a veces que nosotros.
pero llegamos a la conclusión que ella sigue, después de la larga exposición, sigue en la misma proposición que vino. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces recurrimos al juez de turno, al juez de familia, para que juntos podamos decidir. Pero no es nada fácil. Claro. La situación más fácil es cuando todos estamos de acuerdo. Sí. Bueno. ¿Pueden verbalizar el haber sido violadas? Muchas veces no. Y es allí de gran ayuda, ¿verdad? Todo el sector de salud mental que a veces nos ayuda a sacar conclusiones a través de entrevistas, de test, que ellos sí saben hacerlo muy bien. No, a veces no lo pueden ni verbalizar. Indicios, y uno le dice, no, pero mirá, esta pancita es de un embarazo. No es, y yo no estoy embarazada. ¿Verdad? Que ustedes a veces hacen diagnósticos en situaciones que uno no puede llegar a ellas. Por lo tanto, si usted, doctora, me dice que usted habla de que esta pancita es un embarazo, estamos hablando de un embarazo de mayor de 14 semanas. Ahí está, muchas veces se llega más de las 14 semanas. Porque a veces son niñas que han tenido su menarca hace 2 meses atrás. Claro. Entiéndase su primer menstruación. Y a veces ni siquiera han tenido su primer menstruación. Entonces a uno le ¿Aún parece... sin menstruar se pueden embarazar? Sí, no es lo más habitual, pero como están al filo ahí de que el eje endocrino empiece a marchar, a veces se embaraza. La estadística habla de 10 a 19, ¿lo hace porque hay casos de 10 o porque, bueno, en algún punto hay que poner el límite inferior de la edad? Porque son los rangos considerados dentro de la adolescencia. De repente puede haber algún caso. Pero aislado. Pero aislado. Igual. Yo veo una de las preguntas que tú me hacías, bueno, ¿cómo acompañar este proceso, no? Una de las cosas es, sin influir en este proceso personal que cada adolescente puede hacer, es sí conversar y trabajar con ellas los posibles cambios en una situación y en otra. Bien. ¿No? ¿Cuáles pueden ser escenarios de futuro? Las consecuencias, claro, ¿no? Que pueden tomar, imaginarse en esa situación, en una situación de continuar su embarazo, en una situación de la posible interrupción de su embarazo, ¿verdad? Porque, bueno, hay otras situaciones, no son solamente las de violaciones, a veces son productos de un vínculo, de un noviazgo reciente o mantenido, pero de 2 adolescentes tempranos, ¿no? Entonces puede estar mucho en la fantasía que eso es posible y, bueno, capaz que sigue manteniendo esa idea, pero con mayor noción de las posibles responsabilidades o cambios, sobre todo, que en su vida puede imprimir esta condición. ¿Y las niñas que no fueron violadas, pregunta una televidente, por eso mismo dónde están los padres? Porque por también hay mismo. algunas que quedan embarazadas por su propia voluntad, tal cual lo que usted está diciendo. Por eso yo decía hoy que no podemos tomar esto como un hecho aislado y que concerniente solo a esas adolescentes tempranas que cursan un embarazo. Esto es un fenómeno general en relación a la calidad de los cuidados, a la calidad de supervisión, a los cambios que tenemos hoy en nuestra cultura en torno a la educación y a una cantidad de otras cosas. Digo, para enmarcarlo, porque si no parece algo que como que llega de afuera y se nos instala en nuestra sociedad. Entonces, la mayoría de los casos, por lo menos es cierto, nosotros tenemos un sesgo de trabajo público sobre todo, ¿no? Y eso no es justo. Pero en la mayoría de estos casos hay situaciones de precariedad en los cuidados. O de demasiada soledad o de demasiado desvalimiento. Ahora podemos volver con eso. Volvemos con eso, hacemos una breve pausa, nos vamos al flash de Subrayado y seguimos aquí en nuestro estudio en la tarde en casa. Estamos conversando con la doctora Estela Concelo y con la doctora Gabriela Garrido, ginecóloga y obstetra una y psiquiatra de niños y adolescentes la otra. Y con ustedes, porque hacemos juntos la tarde en casa, si no, no vale. Ya probamos todo, pero necesito más, necesito. Presentó Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Flash de Subrayado es una presentación de Guantes sin talc. Cuida tus manos, más látex, más resistentes.
son uruguayos. Queso rallado artesano, verdadero